Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hablaros de un tema que me han pedido en particular, que es los sistemas, hablar un poco, una introducción a los sistemas de riego localizado. ¿eh? Sabéis que hay dos grandes sistemas, lo que es aspersión, difusores, y lo que hay los sistemas de riego localizado, que es riego por goteo, y otros tipos similares al riego por goteo. Bueno, pues voy a tratar de daros una panorámica general, que por si os puede tener, para poder tener una idea general, tanto para los que sois estudiantes como para los que sois profesionales, si tenéis algún tema que puede interesar y que podamos desarrollar, o para simplemente por curiosidad. Bueno, el río Borgoteo, históricamente, las referencias hablan de un siglo antes de Jesucristo en China, que había ya alguien que utilizaba unas vasijas para poder guardar agua, acumular agua y luego poder utilizarla para regar algunas plantas. Pero realmente en la cultura romana y la cultura griega es donde se empiezan a ver pues unas vasijas de barro a la puerta de una casa y que están junto a una planta, y entonces ese agua que se ha acumulado allí o ese agua que han traído de otro sitio y han llenado el jarrón, el vaso, pues poco a poco va soltando ese agua y entonces ese principio es lo que hizo pensar digamos, a los que en su día serían los primeros pensadores sobre esto del riego por goteo, ¿no? Y era la eficacia de no regar con un chorro de agua, con fuerza, con presión, sino con un agua que de manera muy suave, iba penetrando en el suelo, se iba creando un bulbo de humedad en torno a la planta, en torno al punto de agua, y eso parece que hacía que fuera todo con una armonía y con una, digamos, vitalidad que potenciaba un poco el desarrollo de las plantas, ¿no? Porque, bueno, lógicamente era un principio de tensión en el suelo, ¿no? Al no haber prácticamente tensión, no había esa presión que se genera con los sistemas de riego normalmente y la caída del agua sobre el suelo, aparte de los efectos que te pueda tener complementarios de lavar el terreno, encharcar, etcétera. Bueno, por dentro del sistema de riego por goteo podemos hablar de que en el año 1976 en Israel hay una familia que se apellida Blas, y son los primeros que pensaron en este tema y desarrollaron un sistema de riego por goteo, pero que no era realmente riego por goteo. Era lo que luego hemos conocido como riego por exudación, que era un tubo con muchos orificios pequeños y el agua salía por todos los orificios. Bueno, esto empezaron a moverlo, a utilizarlo y se dieron cuenta de que tenía una problemática que se obstruía muy fácilmente. ¿eh? Es curioso porque es que este tipo de sistema se ha utilizado, por ejemplo, en los países nórdicos, en sitios donde hay agua ácida, que es con la que puede funcionar. En el momento que el agua lleva algo de carbonato, produce una obstrucción total. Y luego que no, la distribución del agua, pues a medida que se van taponando todos esos pequeños orificios, pues la distribución, la mancha de humedad del suelo, se van quedando zonas más secas, zonas más húmedas, en fin, es poco uniforme. Bueno, pues esta familia fue la que dio lugar a una empresa que se llama Netafim, que ha sido sin duda la primera empresa a nivel mundial, y en Israel, en el Kibbutz Hatzerin, es donde fundan esta empresa que empieza a desarrollar todo este tipo de productos y todas las tecnologías sobre el riego por goteo. Yo he tenido la suerte de estar en ese kibutz y estar con la gente, con la familia Netafim, y la verdad es que es sorprendente porque están en todos los países del mundo y la tecnología que han ido desarrollando pues difícilmente será superable durante muchos, muchos años. Bueno, comentaros que, lógicamente, el desierto es un espacio donde el agua tiene un valor, una importancia, no solamente
un valor económico, sino que es cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, o hay agua o no se puede vivir. Bueno, pues por eso se valora muchísimo el agua, ¿no? Bueno, los tipos de cuando se empiezan a crear estos sistemas, ya en el año 10 años después de la primera invención, en el año 1986, una empresa que se llama DIS es la primera que inventa una extractora, una planta que genera, que puede crear la extrusión de polietileno, una extrusora de polietileno que puede llevar los goteros ya insertados. Porque claro, por un lado se crean unos goteros, por el otro lado se crea una tubería, y entonces, pues claro, hay que llevar los rollos de tubería y luego hay que pinchar los goteros. Esto tiene una problemática importante que la vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, primero pues, porque dependiendo de la hora del día, si hace mucho calor o hace menos calor, pues es más fácil o más difícil poner los goteros. Se utiliza un sistema que es un sacabocados, y el sacabocados lo que hace es perforar el tubo. ¿Eh? Entonces, claro, el que el tubo esté con un orificio un poco mayor, un poco menor, pues realmente ya puede generar pérdidas de agua. Y bueno, y en este tipo de, imaginaros invernaderos en Almería no, pues que se ponga un sistema que hay que pinchar gotero por gotero, que eso se ha hecho, porque había una etapa en la que se ha hecho, estaban los goteros pinchados. Bueno, pues luego estos goteros pinchados, al cabo del tiempo, pasarían a ser unos goteros pinchados y que llevarían un microtubo pinchado al gotero para poder alargar el punto de agua. Por ejemplo, imaginemos un árbol frutal, y entonces se ponía un gotero que tenía una cabeza con 4 salidas, por ejemplo, y lo que se hacía era poner 4 espaguetis que se movían y se desplazaban en forma de X, y se fijaban con unas pinzas al terreno para que se creara una envolvente de humedad en torno al árbol frutal, ¿no? Bueno, pues esto también tenía su utilidad. Y ya posteriormente llega la evolución de todo esto y se genera un sistema donde va el tubo, dentro del tubo de polietileno va el gotero, ¿eh? Que es más o menos pues este sistema que veis aquí. Ahí ahí podéis ver, por ejemplo, el ensanchamiento que hay ahí, el engrosamiento, donde se ve el gotero. Bueno, entonces esto empieza con esos goteros. Y luego ya este gotero va evolucionando y se va sofisticando más, de tal manera que se generan 2 tipos de tuberías normalmente, una de 12 milímetros y otra de 16 milímetros. En polietileno siempre los diámetros de las tuberías es el diámetro exterior del tubo, no el diámetro interior, siempre el diámetro exterior. Entonces se generan este tipo de sistemas de riego que llevan un gotero incorporado a la tubería. ¿El gotero qué es? Pues el gotero lleva un laberinto. Este sería uno de los, digamos, de los más exitosos que ha habido, que es de Netafim, que es mundialmente conocido. Da un caudal fijo de 4 litros hora. Aquí veis la punta, que es la que iría pinchada en el tubo. Esto iría, para que os hagáis una idea, iría pinchado en el tubo, y el gotero pues lo que hace es emitir agua por la punta de... Bueno, de tal forma que tiene un laberinto interior. El laberinto interior es lo que hace que el agua tenga que hacer un recorrido, y si el agua entra, por ejemplo, con una presión de 1 kilo, el laberinto está diseñado para que el recorrido que hace el agua dentro del gotero eh, tenga un consumo de pérdida de carga equivalente a 1 kilo de presión, a una atmósfera. Y entonces lo que tenemos es que ese gotero, ese chorrito de agua que entra de la tubería al gotero, se convierte, al haber 0 presión a la salida del gotero, lo que hay es simplemente una gota de agua. Y por eso se llama riego gota a gota, porque la presión que lleva el agua pierde la presión por la pérdida de carga al recorrer todo ese laberinto. Entonces, este sería un gotero con un caudal fijo,
Y luego los otros tipos, por ejemplo, como el que hemos hablado, en el que va tanto en el sistema integrado, en este caso, pues podemos, normalmente son goteros que se llaman autocompensantes. Entonces, dentro del laberinto llevan un elastómero, que es un plástico, por así decirlo, que lo que hace es que mantiene la salida del agua entre una presión, por ejemplo, entre 0,5 atmósferas, 0,5 kilos, y 3,5 kilos o 4 kilos. Es decir, que si este gotero, por ejemplo, da 4 litros hora, pues si la presión que entra al tubo está entre 0,5 y 3,5 kilos, mantiene 4 litros hora de caudal. Sería digamos, la conclusión de este tema. Y eso es importantísimo porque a la hora de regar con estos sistemas, pues claro, nos encontramos con la problemática. Este es el gotero que antes os he enseñado otro, pero este es el gotero que realmente ha sido algo realmente importante y que perdura en el tiempo, el gotero de Netafim, ¿eh? De 4 litros hora. Tengo aquí alguno más para que los veáis, pero son también todos de 4 litros hora. ¿Eh? Bueno, aquí veis otro gotero, por ejemplo, ves las diferencias, ¿no? Este gotero es un gotero con un caudal fijo de 4 litros hora y este es un gotero que iría pinchado en el tubo. ¿Ves o sea, hay que perforar el tubo, se pincha en el tubo y entonces aquí veis que la salida que tiene es una salida que tiene un saliente importante y aquí se pondría un microtubo. Ese microtubo puede tener medio metro, puede tener más longitud para desplazar el punto de agua en el terreno. Porque circunstancialmente, si estamos, por ejemplo, trabajando con macetas en un invernadero, pues nos interesa que esa tubería que va por el centro donde van los goteros, podamos llegar con los espaguetis, llevar el punto de agua a cada maceta. ¿eh? Igual que hay una salida, hay goteros múltiples de 4 salidas. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en sistema de riego localizado, en el año 1977, la empresa con la que yo trabajaba tenía un gotero que era del doctor Baruch Gorna, que lo había patentado, y tenía 4 salidas. Y era un gotero de mucho caudal, de 16 litros hora. ¿eh? Y bueno, entonces tenía 4 salidas. Y entonces ha habido mucha variedad en función de los cultivos. Pero ya digo que esto algún día estará en el Museo de la Tecnología del Riego, sin duda. Vamos, y si no estás, porque no existe un Museo de la Tecnología del Riego, ¿no? Pero es realmente la madre de todos los goteros, el Netafim, como empresa y como diseñador de estos sistemas. Bueno, luego hay otros, se han hecho, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, pues yo recuerdo que íbamos a visitar a lo mejor a una persona que quería montar un sistema de riego y entonces pues había de todo, ¿no? Había gente que se compraba una tubería. Bueno, ya veis que ahora este tipo de tubos se hacen de tierra, de color tierra, para que pasen más desapercibidos cuando van en superficie, ¿no? Sobre todo en jardines, en zonas verdes. Lo normal es que el tubo sea negro, el plástico es transparente, pero se le aplica lo que se llama un negro de humo, que es un CNN, un aditivo, un CN 122, que es el que ennegrece el tubo. ¿Por qué el tubo es negro? Incluso aquí fijaros que por dentro es negro. Bueno, pues porque el paso de la luz, si la luz pasara al interior, permitiría que se generaran algas. Y las algas sería catastrófico porque, aunque tuviéramos un buen sistema de filtrado al principio de la instalación, si dentro de la tubería se pueden reproducir algas, pues sería un desastre. Se obstruiría las instalaciones. Bueno, pues entonces, a raíz de eso, pues claro, toda la gente dice, no, yo ¿para qué voy a comprar un tubo de esto? ¿Qué tal? Que además viene de no sé dónde y cuesta muy caro. Yo me compro un tubo y con una navajilla hago los agujeros y ya está, ¿no? Y eso al principio era muy normal, te lo ponían. Claro, si tú tienes un frutal, pues tienes que mantenerla. Lo más importante del riego boroteo una de las cosas más importantes es la uniformidad del riego. Mientras en aspersión hablamos de un 80%,
pues aquí podemos hablar de un 85 o un 90% de uniformidad. Es decir, que entre el primer goteo y el último goteo de una línea, la diferencia sea menos de un 5%, con lo cual las plantas están recibiendo prácticamente la misma cantidad de agua. Si yo hago una tubería y la clavo abro agujeritos con una navaja, pues dependiendo del tamaño del agujero, pues va saliendo más agua o va saliendo menos agua. Incluso cuando hay tuberías que se han generado con microtubos también, pues al no haber una uniformidad del riego, pues claro, al final de la tubería, que era donde ya había habido más pérdida de carga porque el agua tenía más recorrido, pues resulta que las plantaciones veías que empezaban así y iban bajando, bajando, bajando. O por el contrario, cuando eran unas plantaciones que estaban en caída, en una pendiente, pues la parte de abajo recibía mucho más agua que la parte de arriba. Entonces, por eso este sistema fue fundamental para garantizar la uniformidad del riego en fincas que no fueran horizontales. En una finca que es horizontal, eso ya lo veremos en el segundo apartado que vamos a hacer, para no complicar mucho el tema, se ponen reguladores de presión y se crean parrillas de riego para garantizar la uniformidad. Bueno, este sistema, la última fase ya después a principios a finales de los 90, a principios del 2000, es hacer que este sistema se pueda enterrar en el terreno y no se tenga que ver. ¿Qué es lo que pasa? Pues la diferencia entre un sistema en superficie como este, con un gotero integrado autocompensante y autolimpiante, porque también esto se ha generado para que ese elastómero que tiene un orificio al final tenga una dilatación máxima, con lo cual si hay una piedrecita pequeñita, pequeñita que ha entrado, pues eso a lo mejor el elastómero se dilata y puede salir y no obstruye el tubo. Pero ya se generó el tema de decir, bueno, ¿y ahora por qué no enterramos el tubo? Entonces, claro, la gente empieza y tierra el tubo y claro, el problema es que las raíces se meten dentro del goteo a través del punto de agua y las raíces lo que hacen es obstruir todo el sistema y echarlo a perder toda la instalación. Entonces, pues ya Netafim este tema ya lo había estudiado mucho y entonces pues consiste en montar, lo primero es que tiene que haber un sistema, en las líneas no tienen por qué estar todas conectadas en circuito cerrado. Si cogemos un sector de riego donde va una electroválvula, un regulador de presión, etcétera, una llave de compuerta, que lo veremos en el siguiente apartado, pues realmente lo que se hace es crear un circuito completamente cerrado. ¿eh? Y aquí hay dos características que son fundamentales para diferenciar al sistema en superficie. Lo primero es que en la parte más alta va una válvula de aire, una ventosa, para sacar el aire de la tubería. Y que cuando se cierra el riego, se corta el agua, la tubería va arrastrando aire, al no entrar agua, entra aire y se puede succionar la tubería. Y entonces lo que se hace es poner una ventosa en la parte más alta o un purgador de aire. ¿Vale? Y luego en la parte más baja, siempre estamos hablando de que es un circuito cerrado, en la parte más baja lo que se hace es poner una válvula de drenaje. ¿eh? Una válvula que permite que cada vez que cuando empieza a arrancar la tubería y lleva al final del tubo lleva una membrana, entonces cuando hay presión la membrana está pegada al tubo y cuando se va la presión se despega del tubo, con lo cual cuando volvemos a cargar la tubería y lo que metemos es aire, en ese momento entre el aire y la entrada del agua a presión es cuando sale la suciedad que tengamos al final de las líneas y lo echa fuera, lo elimina. ¿eh? Hay también otros que lo que hacen es poner una válvula de compuerta y regularmente lo van, o con un sistema automático también, una electroválvula que abre y cierra por tiempo y pues, todos los días a tal hora que se limpie la tubería pues, y automáticamente se limpia ese agua y se puede recuperar. Bueno, la otra cosa que es importante, pues claro que estos sistemas hay que instalarlos, no tienen que ir a una profundidad fija, no pueden ir de manera creando desniveles porque la uniformidad del riego se va a ver afectada. Y entonces, claro, funciona muy bien cuando son terrenos en los que hay una capa muy uniforme de suelo, por ejemplo, un campo de golf que en la parte superior lleva 5 o 10 centímetros de arena, pues toda esa capa superficial permite que tenga mucha uniformidad del riego. ¿eh?
Y luego también para la limpieza, para que la limpieza se pueda hacer bien, de los dos laterales que lleva el sistema de riego, normalmente hay uno que es una tubería de menor diámetro, para que aumente la velocidad de salida, y facilite la evacuación de la suciedad que hay en la tubería. Bueno, esto es un poco la historia así de los emisores. Bueno, con lo que os comentaba de los chorrillos, el tubo, el microtubo, todo esto, pues pasó su historia, ¿no? La gente se compraba un tubo, lo hacía agujero, claro, luego había un árbol que crecía, otro que no crecía, otro que se secaba, otro que... Y entonces, pues poco a poco se van también haciendo fabricantes locales, ¿no? Tener en cuenta que en Almería hay 25.000 hectáreas, en Murcia inmensamente pasa algo parecido y se han montado muchas fábricas de goteros desde hace muchísimos años, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con este gotero, que esto es tecnología de río. Y entonces, pues se inventan sistemas en los que, por ejemplo, con una especie de ruedecita, donde veis hay distintos valores, yo puedo abrir el gotero más o menos. Y en función de eso, si yo lo abro más, me da más agua. Y si lo cierro más, pues no me da menos agua. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? Para que veáis la diferencia que tiene. Esto puede dar entre 0 y 70 litros por hora. Fijaros la diferencia, es una cosa impresionante, ¿no? Dependiendo de que yo vaya abriendo, ¿eh? El gotero, yo lo voy abriendo y resulta que va saliendo muchísimo agua. Bueno, pues esto es un poco para andar por casa, ¿no? Para una maceta en el jardín, en la terraza, o para dos macetas, ¿no? Pues puede que no tenga la uniformidad tan grande, no tenga, pero bueno, pero ahí el precio es el mismo, ¿no? Porque estos goteros, el más caro a lo mejor es este que hemos hablado, que puede estar del orden de 26 céntimos, de la unidad, y estos pues son más baratos, pero realmente esto no tiene uniformidad y depende de que yo vaya con muchas ganas de trabajar y abra mucho el gotero o no lo abra tanto. Bueno, esto es un poco la filosofía de lo que es el riego por goteo. ¿Qué es lo que pasa? El riego por goteo, lo que descubre esta gente de Netafim es que es más que un sistema de riego. O sea, no es solamente echar agua, es mucho más. Es una técnica de cultivo. Porque a través del sistema de riego vamos a aplicar nutrientes, fertilizantes. Vamos a poder utilizar pesticidas. Vamos a poder también, como ya posteriormente se utiliza, ácidos que nos permitan, por ejemplo, el ácido nítrico, que nos permite no solamente fertilizar con nitrógeno, sino que además nos ayuda a limpiar las tuberías, y todos los años o cada X meses podemos, dependiendo de la calidad del agua, cuanto más carbonato tenga el agua, pues hay que hacer los lavados con más frecuencia. Lo segundo es que estamos mojando solamente una superficie pequeña del terreno, ¿no? Con lo cual el ahorro es importante. Segundo, que esa gota a gota que va formando una mancha de humedad genera que no haya tensión en el suelo, y la tensión superficial hace que el intercambio catiónico, la asimilación de los nutrientes, sea muy alta. No se lava tanto nitrógeno como se puede lavar en un césped, ¿no? Que se abona el césped y se riega con una aspersión, y hay mucha parte del nitrógeno, posiblemente más del 50% de lo que se aporta, se lava a través del terreno, ¿no? Que también es un problema ambiental, porque todo ese agua, todo ese nitrógeno que se pierde, pasa a formar parte de capas subterráneas. Entonces, incluso en algunos sitios se ha probado a meter aire caliente a través del sistema de riego por goteo. En zonas donde hace mucho frío, se ha probado a meter aire caliente para que salga a través de los goteros en un invernadero, por ejemplo, y ha funcionado. Esta es un poco la diferencia o sea, no es un tubo de plástico solamente, es muchísimo más. Yo me quedaría con la frase de que el riego por goteo es una técnica de cultivo. ¿eh? Y la idea fundamental es gota a gota, no chorrillo, no... en fin. Bueno, pues ya seguimos viéndonos en la segunda para hablar un poco de mecanismos y controles en los sistemas de riego localizado. Venga, hasta pronto, gracias.